Entonces ya iniciamos hoy. Solo voy a, fíjense que, miren, me cambié de lugar, pero yo creo que la misma cosa con esta cámara. Voy a ver si puedo poner otra. Licky no la ha intentado así como limpiarla con esta que es como para los lentes. Ah, voy a ver, espera. Eso me han dicho, ¿no creas? Sí me han dicho. Sí, Voy a probar con un trapito mejor. pero es la cámara de la laptop o cámara aparte. No, es fíjate que es la de la computadora, es la de la laptop. Pero es que la luz aquí conmigo también es algo rara. Ahorita me puse cerca de una puerta. Voy a ver si de repente. Ahorita me puse cerca de una puerta, pero es que aquí algunas partes son bien oscuras. Voy a probar con esta. Sí, no, que sea así, ¿verdad? Ustedes sí, no, pues. Creo que está como que muy bajita. Voy a subir. Ay, fíjense que por estar haciendo pruebas, peor me va a ir aquí. No, mejor me voy a intentar después. Va, entonces vamos a ver cuántos han ingresado. Ah, ya está en la mayoría. Disculpe, licenciada. Dime. Una pregunta, si la línea de tiempo tenía que llevar referencias. Sí, ahí decía Norma Zapa en en las instrucciones, sí, ustedes tienen que llevar siempre. Consultar. Licenciada, ¿Sí? perdón, pero en eso de los videos, yo le mandé al correo sin citar nada ni referencias, porque yo no leí que pidieran, Miremos ustedes, miremos o no sé si leí otra cosa, pero le prometo que Sí, yo solo no. decía la línea del tiempo. pero miren, No pedía referencias. yo les he dejado, yo me recuerdo que el semestre pasado yo a veces sí les dejaba trabajos y les decía, no le pongan referencia. Y yo les decía, mándenlo solo así. Pero en los trabajos que ustedes hagan, sí siempre pónganle referencia. Y no solo en los míos, sino que los de otras materias, ¿saben? Y miren, si no después los docentes se pelean conmigo, de que yo no les digo. Sí, Sofía, dime. ¿Se le tiene que enviar por correo? Sí, ahí en donde está la hojita está el... Ah, ok, gracias. Ajá. Licenciada, disculpe,
Entonces, bueno, yo lo envié ayer en la noche, pero como el límite es hasta hoy, no sé si puedo cambiar ahí algo. Exacto. Fíjense que quiero ver cómo está la hoja de... Yo no le puse referencia porque como eran los tres, o sea, no había que investigar aparte de, sino los 3 videos. Y yo lo mandé el viernes o sábado, no me acuerdo. Pero lo malo es de que en las reglas de enviar, dice que si mandamos más de uno, nos pone 0. Entonces no sé si... Ajá, exacto. Oh. Y que en la... ¿Cómo se llama? Pero digamos donde están los lineamientos generales, exacto, a eso que tú te refieres, sí dice que sea en norma APA. Entonces, fíjense que sí, mejor agréguenselo y lo van a tener que volver a mandar. Porque sí, todas sus tareas siempre mándenlas. Yo es que el semestre pasado fue que en algunos sí les dije que no le hicieran, que no se lo colocaran. Sí, Pamela, dime. Y si puse las referencias, pero no cité dentro del texto, ¿está bien? Pero no citaste. Ah, sí, sí, está bien. Solo hiciste como está solo tu línea del tiempo. Ajá, y hasta abajo puse mis referencias. Ah, vaya, sí, está bien. Mire, ya se me pareció que otra vez. Ajá, Sí, sí. Pero, digamos, como habían dicho, las referencias, pues fue la que usted puso. ¿Por qué no para la próxima? Y por esta vez la dejamos así. No, No es que sé miren, cuántos mandamos la tarea ya, entonces no sé si se le va a llenar mucho o sea, yo le pongo la referencia y se lo envío otra vez, pero no sé si se le va a llenar mucho la bandeja o si se va a confundir de, de correo. ah, vaya Rafael. Sí, fíjense que sí. Miren, mándenlo, aunque lo manden de nuevo, y siempre pongan referencias, oyen, siempre, siempre, por favor, sobre todo también con sus otros profesores. Entonces, sí, mándenlo de nuevo. Como es solo de agregárselas. Si ustedes tienen en la guía cómo sacan esa referencia, la de esas páginas. Ay, ustedes me miran bien raro aquí. Sí, mándenlo mejor, de acuerdo. Porque si no, no tiene el punteo completo. Pongámoslo para que nos acostumbremos. ¿Oyen? Y es que fíjense que yo no sé si cuando empezamos a poner esa hojita, creo que el año pasado le poníamos ahí agregar referencias. Ahora no lo tiene, pero sí tiene que ser en norma APA. Entonces sí siempre le vamos a poner referencias. Oye, por favor, lo vamos a hacer así. Sí, ese formato de norma APA, exacto. Fíjense ustedes que, miren, me voy a cambiar mejor de lugar. Sí, Alejandra, dime. Hola, buenos días, licenciada. Tengo una duda. Ajá. También importa el tipo de letra que usamos. O sea, tiene que también seguir dentro del formato de norma ZAPA, porque, o sea, yo pregunto porque mi línea de tiempo la hice con, pues, otro estilo de letra y otro tamaño y así, ¿verdad? Porque como era una línea de tiempo o sea, no seguí el formato de norma ZAPA de Arial y así. Entonces, no sé si eso también importa. Vale, muy buena tu pregunta, porque miren, pues también, sobre todo en la línea de tiempo, es importante su creatividad, eso es algo que a mí me interesa mucho. Porque la norma APA, y perdón ustedes, miren qué pena yo con esto, porque la norma APA, fíjense que nos limita, ¿verdad? En realidad, ustedes son un desborde de creatividad, ¿verdad? En sus tareas. Entonces, miren, dejemos ahora solo lo de la letra, el texto, porque como la norma APA nos da hasta una serie de requerimientos para imágenes, ¿verdad? Con sus márgenes y todo eso. Entonces lo vamos a dejar así, ¿verdad? Dejémoslo ahora sí en el tema de letra y todo lo demás. Y nos vamos a centrar solo en la bibliografía, por favor, solo esa, mándenla, pero no sé, le voy a preguntar, ya que está aquí Rocío,
Rocío, ¿qué dices tú si la mandaran, lo mandan de nuevo con otro, si le agregan ahí que es como segunda vez que lo mandan para que así ya nosotros sepamos de que es el segundo, ¿verdad? Hola, buenos días. Sí, yo preferiría que tal vez en el asunto del correo me coloquen como corrección de tarea número 1, para que así yo sepa que es la nueva y así no me confundo. Gracias, Si Rocío. me hacen favor, y igual de leer siempre el documento que está en generales, ahí pues dice que sí llevaba referencias. Y para la próxima tarea, pues que siempre traten de ver los detalles, ¿verdad? Gracias, Rocío. Sí, ya en la otra, miren, pues en esta solo fijémonos en la bibliografía, ¿verdad? Lo demás lo vamos a dejar así, para que ustedes no vuelvan a ponerse a trabajar. Pero ya para las siguientes, entonces sí, ya miremos lo de la carátula, la letra, los márgenes y la bibliografía. Ah, sí, en esta sí, mientras más creativa la manden, mejor, ¿verdad? Y la letra y todo eso, pues no importa. En los otros que sí tal vez van a ser como documentos más formales, ahí sí tomar en cuenta todo lo demás. Ah, vaya, muchas gracias, Rocío, gracias. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, chicos. Yo no le había puesto carátula a la mía, se la puedo agregar. Sí, si tú quieres la vuelven si ustedes consideran, ¿verdad? Pues lo vuelven a enviar, aunque lo que vamos a ver pues es ahorita la línea y su bibliografía. Pero por supuesto que tiene que tener sus datos, ¿verdad? Su número de carnet. Disculpe una pregunta. O sea, en la línea sí está pues el nombre y el número de carnet, aunque no carátula, entonces entiendo que así está bien. Pero tengo otra duda. ¿Ustedes van a responder ese correo con recibido o algo como para saber que sí llegó y no llegó a spam o algo así? Fíjense que es que, ¿verdad? Que cuando sí, hoy les voy a responder a cada uno cuando ya me manden las muchas correcciones. Gracias. Vale. Gracias, Rocío. Bueno, entonces así quedemos, ¿verdad? Yo ya me voy a poner de acuerdo con Rocío para ver lo de su respuesta. Sí, Angie. Buenos días, licenciada. Una pregunta. Yo sí lo había enviado con referencias, pero con lo que estamos hablando ahora, que no tenía todos la letra y eso, pues ahora que se queda así como ustedes ya dijeron de lo de ser creativo, pero si ya lo habíamos enviado la primera vez y sí tenía las referencias, ya no tenemos que enviarle de nuevo como corrección, ¿no? No, ya no. Así está bien. Sí, Emily. Disculpe, licenciada, respecto a, aprovechando que estamos hablando, yo también lo envié como todos los demás, así normal, porque en el mismo documento decía que el archivo solo se enviaba con nombre y del nombre y el carnet, ¿verdad? Entonces no le agregué carátula y tampoco decía en los lineamientos que llevaba carátula. Vaya, sí, pues ustedes, así es como vamos a hacer de ahora en adelante, siempre conforme a las normas APA. Lo vamos a dejar así, ¿verdad? Solo ustedes coloquen nada más la bibliografía. Todo lo demás les vamos a calificar su línea de tiempo, no importa la letra, margen, nada. Ahora, de aquí en adelante, digamos, todos los demás trabajos, sí. Y los que ya lo enviaron con su bibliografía, no, ya no lo vuelvan a enviar, no hay problema. Yo pienso que le hayan hecho carátula o no, siempre y cuando venga su nombre y número de carnet, ahí está bien. ¿Sí, Rafael? Sí, con la carátula tengo duda. Hemos trabajado dos tipos, la completa que es de una hoja y otra que es solo encabezado. No sé cuál de las dos prefieren o con cuál vamos a trabajar. Vaya, quedémonos con la de la norma APA, que es más sencilla, que les pide menos información. Digamos en mi caso, ahora con los demás docentes, sí sería mejor que les pregunten, ¿verdad? Ya en la clase, o cuando les dejen alguna tarea, sí que que les digan bien cuál es la carátula que ellos quieren, dependiendo de la información, ¿verdad?
Pero con nosotros sí, la de norma APA, mejor hagamos esa, aunque es más, es como bien sencilla, pero esa podemos hacer. Lo que podrían agregar, Gracias. si quieren, son los logos. Podrían agregárselos, ¿verdad? Porque le ponen el logo de la universidad y el de la facultad, si ustedes quieren, para que se mire bien. Y si no, solo con los datos. Ay, gracias, Alexander. Es que miren que... Gracias a ustedes. Ah, vaya. Igual, si ustedes tuvieran, digamos, alguna duda, pueden consultarla a ese mismo correo. O pues los que van a enviar de nuevo, así como les dice, ¿qué palabra es ustedes? ¿Cómo quedaron? Que mandan esta segunda vez. ¿Cómo es que lo van a mandar? ¿Corrección? Ah, sí, gracias. Sí, le colocan ahí corrección, ¿ya? Para ya saber. Ahí ya está grabando, muchas gracias. Vale, entonces, fíjense que el día de hoy vamos a ver una pequeña presentación sobre el tema de la historia de los derechos humanos y algunas generalidades, ¿verdad? No tenemos como demasiado tiempo para poder meternos de lleno a conocer esa historia que por supuesto es muy, muy interesante, ¿verdad? Y muy importante, pero vamos a ver algunos datos que sí son bien importantes, ¿verdad? Algunos comentarios también. Fíjense que, quiero ver porque creo que me están escribiendo aquí en el chat, entonces quiero ver. Ah, sí, a medianoche, exacto, sí, tienen hasta medianoche para mandar la tarea. Ajá. Ah, vaya, pues fíjense que vamos a ver acá entonces. Siempre quiero que por favor estén atentos, ¿verdad? Lo ideal sería que encendieran sus cámaras, porque fíjense que en realidad no sé si están pendientes o están viendo otra cosa, pero sí necesito que pongan mucha atención. Hay algunas cosas que nosotros vemos en clase. Gracias a ustedes, gracias Alison y Alexander. Fíjense que hay muchas cosas que nosotros vemos, solo de lo que vemos en la clase ya vienen las preguntas en el examen. Entonces, con que presten atención, ¿verdad? Y estén claros, pues ya eso les ayuda bastante. Sí, Stephanie, dime. Sí, no sé si hay problemas y no puedo encender la cámara hoy. Es que me conecté en la computadora y no tengo cámara. Ah, vaya, no te deja encenderla. Vaya, está bien. Pero en la medida de que ustedes puedan, miren, muchísimo mejor, ¿verdad? Porque en realidad se pierde mucho, se pierde demasiado ya no podernos ver, ¿verdad? Solo esa ya es una limitación muy grande. Y más ustedes que no les gusta socializar casi para nada. No, miren, yo sé que a muchos les funciona muchísimo virtual, ¿ya? Yo he tenido estudiantes que re bien les va también en lo virtual, pero a la mayoría, pues sí les gusta más ir a recibir clases presenciales, por supuesto, ¿verdad? Ahí está el chiste. Lo que les gusta es ir, verse y todo lo que eso implica, ¿verdad? Conocerse, tener amigos, etcétera. No digo más porque, pero es alegre, ¿verdad? Entonces, pues ahorita, aunque no les guste, ¿verdad? Ustedes traten de hacer lo más que puedan, ¿verdad? Para estar poniendo atención y estar pendientes en las clases. Fíjense que vamos a ver un poquito aquí sobre la historia de los derechos humanos. Ahí en su bibliografía aparece el libro, pues es en el que vemos muchos de nuestros temas, que es de Marco Antonio Sagastume Yemel. ¿Verdad? Él pues es un especialista en derechos humanos, ¿verdad? Fíjense que desde hace mucho tiempo a mí la licenciada que estaba antes, ¿verdad? La que daba el curso antes, ella pues me dejó varias referencias, ¿verdad? Entonces, yo me quedé asombrada pues cuando conocí a este autor, ¿verdad? Que hizo estos libros y que la edición pues es de la Universidad de San Carlos, él estudió en la universidad. Fíjense que en realidad él creo que él es guatemalteco, pero como que la mamá creo que es extranjera, ¿verdad? Y él es el que ha escrito estos libros, entre otros, sobre el tema de derechos humanos.
Y fíjense que yo pensé que él ya había fallecido. Yo dije, de plano, saber hace cuántos años, ¿verdad? Y no, él todavía está vivo. Ya lo encontré, fíjense, ya lo encontré, ya lo tengo en el Facebook. Entonces, fíjense que él da conferencias, hace reuniones y es muy activo. Y ahorita pues está también con el tema de la situación de la universidad, ¿verdad? Él ha sacado pues algunas lecturas, algunos textos en referencia al tema, porque es egresado de la universidad, aunque ya sus especialidades pues ya son de otros países. De hecho, pues no sé si vive en Guatemala, ¿verdad? O vive en el extranjero. Entonces, pues él es el que nos da como que nos amplía esa historia de los derechos humanos y que cada pueblo, cada país tiene su propia historia. Pero fíjense que el problema es que no siempre está plasmada, y aunque haya quedado escrita, muchas veces a través también de conquistas y de guerras, esa información se ha desaparecido, ¿verdad? Entonces, por supuesto que nosotros tenemos nuestra propia historia, pero no tenemos muchos documentos, no tenemos más que, digamos, podrían ser narraciones, ¿verdad? Que van de generación en generación, pero no en sí algo que esté plasmado, ¿verdad? Entonces, pues nos vamos a enfocar en algunos aspectos históricos sobre los derechos humanos, ¿verdad? De los que pues sí existe evidencia, ¿verdad? Que sí están evidenciados, y que recordemos también que independientemente del lugar donde estamos, pues siempre muchas evoluciones pues tienen muchas situaciones que son parecidas, ¿verdad? Aquí vamos a ver algo sobre que nos habla del doctor Sagastume, del autor del libro, ¿verdad? De los libros que nosotros vamos a estar viendo. Y nos dice, ¿verdad? Que en el prólogo nos dicen que a lo largo de su vida el doctor Sagastume ha trabajado intensamente con los grupos más desprotegidos de la sociedad: indígenas, campesinos, mujeres, niños, adultos mayores, minusválidos, pero su mensaje, lejos de invitar a la confrontación o de propiciar el conflicto y la amargura, es siempre positivo, pues en todo momento reafirma la dignidad del ser humano como un valor trascendental que debe servir para despertar en todas las personas sentimientos de solidaridad, equidad y respeto mutuos. Vamos a ver acá también ya en los fundamentos, ¿verdad? Donde inicia el tema de los derechos humanos, pues vamos a ver que cada definición distinta de los derechos humanos está cargada con un fundamento filosófico, ¿verdad? Que nos da ahorita el doctor, y que él toma de algunos otros maestros estudiosos del derecho humano, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, él nos ejemplifica el maestro Antonio Trujol y Serra, donde dice que decir que hay derechos humanos o derechos del hombre en el contexto histórico espiritual, que es el nuestro, ¿verdad? Equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad, derechos que son inherentes y que lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por esta consagrados y garantizados, ¿verdad? Entonces, desde tiempos, pues, desde hace mucho tiempo siempre se justificó que el derecho humano también era algo espiritual, que era algo que venía de Dios o de los dioses, ¿verdad? Entonces, traía un vínculo natural, ¿verdad? Que por naturaleza nosotros teníamos nuestro derecho, pero también ese vínculo lo tuvieron que unir al área jurídica, porque si no se quedaba también, ¿verdad? Como nos decía el video, pues se quedaba solo en palabras, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros quisiéramos vivir el derecho, practicar nuestros derechos humanos, si no estaban ligados a la justicia, era bien difícil. Y de hecho que así es, ¿verdad? Muchas personas respetan el derecho humano solo porque de lo contrario podrían irse presas, ¿verdad? Tendrían que enfrentar a la justicia. Entonces, digamos, ahí viene esa base de que la mayoría, digamos, de seres humanos, pues sí podemos vivir en esa naturaleza de bondad, de beneficencia, pero algunos no, ¿verdad? Por múltiples circunstancias. Entonces, por eso es que era necesario que eso quedara como junto con el derecho, ¿verdad? Y ahí nace un término que se llama iusnaturalismo racionalista, ¿verdad? Donde nos une esas dos partes.
tanto la espiritual, la natural, la que venía, digamos, que era ya dada al ser humano, pero también ya con la que era jurídica, que era ya la que los hombres le atribuyeron, ¿verdad? Entonces era importante que estuvieran unidas esas dos partes, ¿verdad? Y de hecho, pues vamos a ver también que en la historia de los derechos humanos, pues también tiene que ver también la religión, ¿verdad? Las religiones, aunque muy criticadas a través de la historia, ¿verdad? Pues también el fin de las religiones ha sido ese, ¿verdad? Pues poder uno vivir en paz, pero la situación que se daba antes también era que al conquistar, pues ya los demás pueblos tenían que tener la misma religión de los conquistados, ¿verdad? Era general, era social, era político, era religioso, todas las costumbres, todo tenían que acomodarse, ¿verdad? Quisieran o no, a los que los estaban conquistando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí nosotros algunas partes importantes, ¿verdad? Les voy a quitar aquí. Sobre la historia, que ustedes pues ya adelantaron bastante, los que ya enviaron su tarea, ya ustedes pues ya tienen bastante sobre esta información. Vamos a ver aquí, y sí me gustaría que ustedes me fueran ayudando también con la información que ustedes ya tienen. Solo quiero ver si puedo. Vamos a ver acá, ¿verdad? Vamos a ver entonces que en la historia de los derechos humanos nos dice que el deseo de un mundo más justo ha sido la aspiración de muchas personas, ¿verdad? En realidad siempre ha sido la mayoría y por eso es que en cierta medida pues se ha podido conseguir, ¿verdad? Se ha podido lograr, a pesar de que hay países que están en guerra, ¿verdad? La mayoría de la humanidad pues siempre ha ansiado un mundo más justo, ¿verdad? Y que también recordemos que muchas de las, digamos, muchas personas que a través de la historia pues han tenido muchos privilegios, siempre han sido pues, han sido pocos, ¿verdad? A la mayoría de personas siempre les ha costado, ¿verdad? Porque normalmente el poder pues se concentra en pocas personas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar aquí, que ustedes pues me imagino que ya lo vieron en su tarea. Vamos a ver sobre este código de Hammurabi en Mesopotamia. Aquí vamos a ver que nos aparece en la imagen el rey Hammurabi de Babilonia impartiendo justicia en su palacio mediante la aplicación de su propio código de leyes, ¿verdad? Como si fuera una corte, ¿verdad? Entonces él tiene ahí como que a quien pueda ser acusado, ¿verdad? Y quien podría defenderlo y la persona pues que está como demandando, ¿verdad? Y en esa época pues eran los reyes los que impartían esa ley, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que este código pues es el de los más conocidos de la antigüedad, ¿verdad? Es este de 1728 antes de Cristo, el primero en regular la llamada ley del talión. No sé si recuerdan ustedes que ya hicieron su tarea, ¿de qué se trata esta ley? Ojo por ojo, diente por diente. Así es. Ajá. El primero en regular la llamada ley de talión, estableciendo el principio de proporcionalidad de la venganza. La relación entre la agresión y la respuesta, de allí la denominada frase ojo por ojo, diente por diente. Fue la obra más importante de este rey babilonio en la que se registran antecedentes notables en materia de derechos personales, de familia y hasta normas de trabajo o laborales. Ya, pues desde esa época ya tenían que normar, ¿verdad?
cómo es que se iban a manejar cada uno en los diferentes papeles que asumían, ¿verdad? Sus papeles como esposo, como esposas, como hijos, si adoptaban hijos, ¿verdad? Si alguien se quedaba viudo, si alguien pues ya se casaba. Entonces acá igual, ¿verdad? Uno de los mayores logros de este rey fue no solo extender sus posesiones de forma exponencial, sino articular esa gran nación con una serie de reformas legales y administrativas que se plasmaron en una recopilación de leyes, normas y usos que ha llegado a nuestros días, que es este Código de Hammurabi. Es conocido como uno de los primeros documentos en que se hace referencia a la actividad veterinaria, que trata sobre las obligaciones y derechos de los veterinarios en ejercicio. No sé si alguien leyó algo sobre este tema. Vamos a ver acá. Solo les voy a compartir un poquito aquí algo sobre este ejercicio, ¿verdad? De estas profesiones tan importantes y que los animales pues han sido siempre nuestros compañeros, ¿verdad? Nuestros acompañantes de trabajo con quienes compartimos, ¿verdad? El mundo. Entonces aquí, en el tema de los veterinarios, solo les voy a leer ahí unos artículos que mencionan. Y en el tema también de los matrimonios. Fíjense que aquí nos dice que el Código de Hammurabi, pues son esas leyes talladas, ¿verdad? Y que fueron promulgadas por ese rey, ¿verdad? Y se llamaban así, rey del Talión. Entonces aquí nos dice que fue esculpido en una estela de más de 2 metros de altura, donde el rey aparece recibiendo las leyes del dios del sol y la justicia, Shamash, era, ¿verdad? Ese dios. La influencia, aunque no es el primer código de la historia, porque tienen otros más antiguos, puedan existir, su exhaustividad y claridad inspiraron ordenamientos jurídicos posteriores, ¿verdad? Este dio lugar a que se dieran más. Y aquí, como nos decía su compañero, los límites de la ley de Talión, aunque la ley del ojo por ojo regía como máxima, en la práctica las sanciones variaban drásticamente según la jerarquía social de la víctima y el agresor, dependiendo, ¿verdad?, de esa jerarquía, porque si eran de la misma, pues podría ser igual. Y si no, ¿verdad?, como sucede en nuestros tiempos, ¿verdad?, aún eso pues sucede. Y ya en las regulaciones de la medicina veterinaria, fíjense que dice, la estela destaca a nivel histórico por ser el primer documento que regula de manera formal la actividad y la responsabilidad civil de los veterinarios. Los animales de carga, bueyes y asnos eran el motor económico principal de la sociedad babilónica, fundamentales para la agricultura y el transporte. El código establecía sus derechos y obligaciones mediante los siguientes artículos, y ahí nos menciona el artículo 224. Si un veterinario hace incisión profunda en un buey o en un asno y le salva la vida, el dueño del buey o del asno le dará al médico 1/6 de siclo de plata como paga. Y el artículo 225 decía, si hace incisión profunda en un buey o un asno y le causa la muerte, pagará al dueño del buey o del asno 1/4 de su valor. Fíjense, si el asno o el buey se moría, el veterinario le tenía que pagar al dueño. Estas disposiciones marcaban un precedente notable, el reconocimiento de la medicina de animales como una profesión respetada y remunerada, pero sujeta a un estricto régimen de responsabilidad profesional e indemnización en caso de negligencia, ¿verdad? Y aquí pues vemos que ese código lo tienen en el Museo de Louvre, ¿verdad? Ustedes pueden buscarlo y está ya ahí esa referencia, ¿verdad? Se las voy a colocar aquí así, si me deja. Fíjense que en este caso, miren, fíjense que yo me recordé de una situación que tuvo una mi conocida, que fíjense que ella tiene muchos gatos y ella en un día uno de los gatos atrapó a una paloma,
¿verdad? Porque como ellos son cazadores, ¿verdad? Entonces atrapó a la paloma, la hirió. Vino mi amiga, agarró a la paloma y se la llevó a una veterinaria. Entonces la veterinaria le cobró la consulta y se quedó con la paloma porque parece que tenía quebrada un ala o algo le tenía que arreglar. Pero pueden creer que la paloma se le escapó, fíjense, se le escapó y cuando según mi amiga fue a preguntar por la paloma no estaba, pero aún así le tuvo que pagar y le cobró bien caro, fíjense. Entonces yo dije, ¿qué creen ustedes? ¿Será que eso fue justo? No sé, o sea, yo me quedé así como, porque le cobró, o sea, ya le había pagado. Pero cuando ella la fue a traer, le dijeron que la paloma se había ido volando, pero que era tanto. Ay. Y bueno, miren, esto era algo que yo me pongo a pensar, que porque era una palomita, ¿verdad? Y mi amiga, pues no es que sea amante de las palomas, pero de los gatos sí. Yo dije, si le hubiera pasado con un gato, ¿verdad? Que el gatito se hubiera puesto mejor y se hubiera escapado, hubiera sido pues también un gran problema, ¿verdad? Pero desde luego que la paloma se fue es porque ya estaba mejor, ¿verdad? Y que haya sido cierto es otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues este ya es otro tema, ¿verdad? Ustedes. Pero pues aquí, continuando con este tema de este código, les voy a volver a poner aquí ustedes, perdón. No sé si ustedes me quisieran compartir algo más, ¿verdad? De su trabajo de investigación. Vamos a ver acá. Solo que me aparezca aquí. Vamos a ver acá. Pues veíamos lo de la actividad veterinaria, ¿verdad? De que desde hace cuánto tiempo ha estado pues al servicio, ¿verdad? De la humanidad. Y aquí fíjense que hay algo bien interesante sobre este tema de ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Que si, yo estaba leyendo que si, digamos que un arquitecto construía una casa y la casa se caía y moría el dueño de la casa, con su propia vida lo pagaba el arquitecto, ¿verdad? O si la casa se caía y moría el hijo del dueño de la casa, pues entonces el arquitecto lo pagaba con la vida del hijo de él, ¿verdad? Y en referencia a esto, fíjense que nos habla sobre Mahatma Gandhi, ¿verdad? Él, pues como personalidad, ¿verdad? Que luchó por los derechos humanos, él decía que no estaba de acuerdo con esta ley, ¿verdad? Porque ojo por ojo y el mundo, él decía, ojo por ojo y el mundo acabará ciego, ¿verdad? Tarde o temprano en la vida puede ser que nosotros hagamos, tal vez a veces sin quererlo, podemos hacerle daño a alguien más, ¿verdad? Puede ser un accidente, puede ser algo que no estaba tal vez como en nuestras manos, y entonces llegaría un momento en que todos estaríamos contra todos, ¿verdad? Si la ley siguiera siendo así, fuera así de esa manera, ¿verdad? O digamos que no existiera el perdón, ¿verdad? Entonces estaríamos todos así. Por eso es que en muchos países también, pues no aprueban la pena de muerte también, ¿verdad? Porque muchas veces la ley o la justicia no trabaja como debe ser y entonces podría ser que le aplicaran esa pena de muerte a una persona inocente. Entonces también, ¿verdad? Nosotros vamos a ver por qué en Guatemala es que también pues no se aplica la pena de muerte, ¿verdad? Pedida por muchas personas. Vamos a seguir acá con este otro que es el cilindro de Ciro. Y vamos a ver que fue creado por el rey de la Persia antigua, Ciro el Grande, 539 antes de Cristo. ¿Verdad? Aquí vamos a ver que este también fue un rey, ¿verdad? Y él pues tuvo plena conciencia del derecho a las libertades de las personas, por lo que redimió a los esclavos, asegurando que todos los humanos debían ser libres, reafirmando la autonomía para elegir religión e instaurando la igualdad racial, entre otras leyes relacionadas. La actual Declaración de Derechos Humanos contiene algunos códigos que datan de esos tiempos. Entonces, vamos a ver acá. Ciro el Grande ha sido reconocido como un rey generoso y justo. Respetó la cultura, el lenguaje y la religión de los países que había conquistado.
Tampoco trató de asimilar a los países conquistados, a diferencia de los otros reyes de aquella época. Consideraba y trataba por igual a todos los países. Esto se convirtió en un modelo muy exitoso para la administración centralizada y el establecimiento de un gobierno que trabaja en beneficio de sus súbditos. Por tal razón, fue llamado padre por los persas, ¿verdad? Gran ejemplo de monarca por los griegos y el ungido de Dios por los judíos, ¿verdad? Porque él, pues al momento de conquistar, él permitía que los esclavos pues continuaran con sus actividades, pero también que no tenían que asumir la misma religión de los que los estaban conquistando, ¿verdad? Sino respetaba la dignidad de cada uno. Aquí seguimos a través de la historia, ¿verdad? Aquí donde ya pues pasa otra etapa, ¿verdad? Ya el tema de los derechos pues ya pasan a otra etapa y vamos a ver que ya viene en Europa, ¿verdad? Ya viene este como nuevo movimiento. Entonces vamos a ver aquí que ya empiezan a dejar por un lado el tema de la religión, ¿verdad? De que venía pues por los dioses y ya entra la razón, ¿verdad? Y entonces aquí pues ya vemos en esta parte de la historia que según este movimiento, la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano. Movimiento intelectual filosófico también llamado siglo de las luces en Europa del siglo XVIII. Aquí también de igual forma, ¿verdad? El conocimiento, esas grandes bibliotecas donde se reunían, pues también eran, podría decirse, para la élite de esa época, ¿verdad? Donde pues estaban toda la monarquía, pero estaban también la iglesia, ¿verdad? La iglesia y muchas mujeres no podían participar, ¿verdad? En esa época. El conocimiento pues estaba relegado para unos pocos nada más, privilegiados. Aquí vamos a ver en el tema de Grecia, la democracia griega estaba muy influenciada por la religión, pero igualmente los temas sociales y económicos formaban parte de la toma de decisiones para lograr el bienestar común. Eso es lo que se perseguía. En este sentido, las opiniones de la población eran escuchadas en la Asamblea de Ciudadanos, formándose un mecanismo de participación directa en los decretos emanados, ¿verdad? Era el pueblo el que tenía esa opinión. El derecho a opinar y a votar solo podía ser ejercido por aquellos hombres libres que habían completado su adiestramiento militar, quedando excluidos los extranjeros, mujeres, menores de edad y esclavos, ¿verdad? Entonces, aún así, pues eran ellos quienes tomaban las decisiones, ¿verdad? Esas decisiones tan importantes, ¿verdad? Entonces, vemos también que relegadas siempre, pues las mujeres, ¿verdad? Menores de edad, esclavos y los extranjeros. Luego vamos a ver acá la parte de Roma, ¿verdad? Dice, actualmente entendemos por derecho romano el ordenamiento jurídico que reguló las actividades de los ciudadanos del imperio desde su fundación en el año 753 a.C. hasta su caída en el siglo V después de Cristo, siendo un cuerpo legal vivo que se adaptó para cubrir las necesidades sociales de cada momento, de cada momento histórico, para construir el ordenamiento jurídico que forma el derecho romano. Se tomó como base la costumbre, los actos socialmente aceptados y que a través de la repetición quedaban validados como una forma de actuar legítima para responder a una necesidad jurídica. Las normas de la antigua Roma, que diferenciaban entre derecho público y privado, son la base del ordenamiento jurídico actual de muchos países occidentales. Aquí vamos a ver también sobre este derecho natural que hablábamos, ¿verdad? Y vemos que el derecho natural, pues, era el principio normativo
del cual las reglas de la justicia humana toman su fuerza obligatoria, ¿verdad? Y uno pues de los principales autores era Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Ya con el nacimiento también, digamos, del cristianismo, también, y de otras religiones, ¿verdad? También del budismo, que nos hablaba sobre la paz, ¿verdad? Y sobre la convivencia. También, fíjense que inician también, dentro de todos estos inicios, también tienen que ver los 10 mandamientos, ¿verdad? No sé si todos ustedes los conocen, pero pues ahí también es una forma como de respetar, ¿verdad? De respetar y de tener pues una buena convivencia, ¿verdad? Basado tanto, no solo en el amor que nos podamos tener hacia nosotros, sino a los demás también, ¿verdad? Y de eso es de lo que habla la religión, aunque ha sido muy mal vista, ¿verdad? Siempre pues se habla mal, ¿verdad? Sobre todo si ya es un fanatismo así desenfrenado, pues ya puede afectar. Pero a través de la humanidad, digamos, una religión como bien tomada y bien llevada, pues podría ser también gratificante para los seres humanos, ¿verdad? No todo siempre es negativo. Vamos a ver acá sobre este derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural es un derecho no establecido por el hombre, sino manifestado por su propia naturaleza, que es propio de todo lugar y de todo tiempo. Por ejemplo, no matar al prójimo no ha cambiado en el tiempo, ¿verdad? De ahí es donde se creía que venía pues esta divinidad, ¿verdad? Y el derecho positivo, que ya es creado por el hombre, cuyo sentido depende el hombre mismo que lo establece y que por consiguiente es intrínsecamente histórico y variable según las circunstancias, ¿verdad? Digamos, podríamos decir que el derecho natural no cambia, pero el derecho positivo sí, ¿verdad? Acorde a las necesidades que se van dando. Y aquí vemos ya ese término del iusnaturalismo, ¿verdad? Que fueron, pues, dentro de los filósofos que lo aprobaban, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Y vemos aquí que ese iusnaturalismo es una doctrina filosófica cuya teoría parte de la existencia de una serie de derechos que son propios e intrínsecos de la naturaleza humana, ¿verdad? Ellos nos dicen que el hombre pues es bueno por naturaleza, ¿verdad? Que todos, digamos, venimos de Dios, ¿verdad? Y que de ahí pues depende. Para los iusnaturalistas, el derecho natural, que es la expresión propia de la naturaleza humana, no creado por el hombre, sino por una ley eterna de Dios, que necesita un complemento, que sería ese derecho positivo, ¿verdad? Que ya es la ley creada por el hombre y nos dice que consideran que solo es real cuando se aplica sobre el derecho natural, ¿verdad? Que tiene que estar, en cierto modo, tenía que estar ligado, ¿verdad? Tenía que estar ligado. Entonces, por eso, digamos, en un país como el nuestro, ¿verdad? Que es un país cristiano en cierta manera, ¿verdad? Y que yo me refiero, digamos, a pues, esa creencia en Cristo, que ha tenido, miren, tanta controversia, por ejemplo, con el tema del aborto, ¿verdad? Que ya en otros países, pues, ha sido aprobado por diversos estudios que ellos habrán realizado, ¿verdad? Y aprobado. Sin embargo, hay países donde, pues, no es aprobado, ¿verdad? Porque todavía existe como que esa gran diferencia, ¿verdad? Entre lo que viene, digamos, de lo natural y lo que viene ya del derecho. Vamos a ver acá sobre los antecedentes de los derechos humanos, ¿verdad? Que son, digamos, algunos antecedentes importantes para que tomemos en cuenta. Aquí vamos a ver con el Renacimiento, que con el Renacimiento se rompe esa estructura medieval, ¿verdad? Y surgen en Europa corrientes políticas, jurídicas, filosóficas y religiosas, ¿verdad? Favorables para los derechos humanos. Luego, la Edad Media de casi 800 años de duración representa la etapa en que menos se desarrollaron los derechos humanos, ¿verdad? En esta época. En el siglo XVIII se producen revoluciones francesas y norteamericanas, lo cual influyó mucho, tanto en Europa como en América y el mundo entero, ¿verdad? Vamos a ver que muchos de los logros que se tienen
en el mundo sobre el tema de derechos humanos, pues han sido luchas de miles de personas, ¿verdad? Han sido movimientos sociales muy grandes los que han logrado lo que nosotros ahora estamos disfrutando de cierta manera. Y aquí pues vienen estas revoluciones que sí nos dejan plasmado, ¿verdad? Qué es lo que quieren y que son parte ahora del derecho humano. Aquí vamos a ver que en esta etapa, ¿verdad?, fueron reconocidos formalmente por los estados los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Ya eran derechos más individuales. Aquí un ejemplo, pues, es esta Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia, ¿verdad?, que nace en Estados Unidos el 12 de junio de 1776. La Convención de los Miembros Representantes del Pueblo de Virginia aprobaron su propia constitución y se declaraban independientes de Inglaterra. Desconociendo la autoridad del rey, en ese mismo acto, dichos representantes aprobaron la primera Declaración de Derechos Humanos. A esta se le conoce como la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Este documento se incorporó en sus principios fundamentales a la Constitución de los Estados Unidos de América en 1776. Acá otro ejemplo de otro documento importante en la historia de los derechos humanos es la Carta Magna, ¿verdad?, o Gran Carta. Firmada por el rey de Inglaterra en 1215, es considerada como uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna. Fue un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad. Después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar una Carta Magna, la cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. Entre ellos estaba el derecho a la iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, ¿verdad?, y viceversa. Los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos, estableciendo principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios, ¿verdad? Imagínense, desde esta época ya tenían que ver ellos esta situación, ¿verdad? En el tema de la democracia, ¿verdad?, que pues nosotros tenemos a nuestros representantes por votación. Entonces, como es el pueblo el que elige, pues sí tiene que ser escuchada la voz del pueblo en este sentido, ¿verdad? Y también en el tema, digamos, del bien común, pues no, digamos, nuestros gobernantes no deberían de aprovecharse, sobre todo cuando se trata de aspectos de manejos de presupuestos, ¿verdad?, manejos de dinero, porque ese dinero que ellos manejan, pues es el dinero pagado por los impuestos, ¿verdad?, de todas las personas. Entonces, tienen que tener un fin y un propósito que es el bien común, ¿verdad? Lamentablemente, pues nosotros, pues en nuestro país se ha perdido toda confianza, ¿verdad? Se ha perdido toda confianza por todos los actos que se ven, en los que pues hay mucha malversación, ¿verdad? Desde el funcionario del puesto más alto, ¿verdad?, hasta quien uno pues menos podría imaginárselo, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a dejar hoy hasta acá, ¿verdad? Y seguimos mañana ya con este tema de la Revolución Francesa, ¿verdad? Vamos a ver sobre la importancia de esta revolución. Fíjense que hay algunas películas también que me gustaría que si ustedes pudieran buscarlas, hay algunas series de la importancia de estas revoluciones, que muchas veces tenían que matar al rey. Fíjense, era como una norma de que, o si no volaba la cabeza del rey, no se lograba la revolución, ¿verdad? Porque hay personas que se imponen en el poder y ya es bien difícil que las puedan, que pudieran, digamos, el pueblo poderlos cambiar, ¿verdad? Porque ya existía entonces la represión, ¿verdad? Entonces ya nadie se animaba a hacer nada en contra de estos personajes. Vamos a ver aquí también mañana sobre el descubrimiento de América, ¿verdad? Sobre tantas cosas que nosotros pues aprendemos en nuestra vida estudiantil, ¿verdad? Pero que en realidad, pues la realidad fue otra, ¿verdad? Y solo se nos ha dado una parte de la historia
¿verdad? Pero existe también una parte muy dolorosa y muy triste sobre estas conquistas, ¿verdad? Y que hasta la fecha pues nos siguen afectando. ¿Verdad? Entonces ya vamos a terminar con esto, ¿verdad? Ya vemos algunos personajes claves que estuvieron en América, ¿verdad? Apoyando el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Y también pues algunas fechas, algunas ocasiones en que fue tan grande el daño al derecho humano, ¿verdad? Que de ahí es donde ya surgen también movimientos en varios países para poder evitar que estas situaciones se repitan, ¿verdad? Entonces, igual sí me gustaría, si ustedes pudieran, digamos, tener como un listadito, los que puedan, sobre películas de revoluciones, ¿verdad? Las revoluciones que se han dado en el mundo, los cambios que hemos tenido, y también sobre guerras y conflictos, ¿verdad? Y entre ellos, pues no escapamos nosotros del conflicto armado que se dio en Guatemala, ¿verdad? Que fue una época en donde mayormente se dañaron los derechos humanos, ¿verdad? Y algunas personalidades, pues que también, e incluso muchos mártires, ¿verdad? Que ofrendaron su vida, pues, en apoyo a todas estas personas que tal vez no formaban parte de esta, digamos, de esta guerra, pero que fueron dañados, ¿verdad? Y siempre, fíjense que, pues, en muchas guerras que tienen ejércitos, pues no solo ellos son los dañados, sino los civiles, ¿verdad? Que no tienen nada que ver a veces con una ni otra parte. Bueno, los dejo porque ya ustedes también entran a su otro curso, ¿verdad? Y si ustedes tuvieran algunas referencias de algunas películas o documentales, ¿verdad? O libros también, pues ahí compartimos mañana, hoy. Va, entonces que tengan todos buen día, que tengan feliz tarde, jóvenes, ya. Ya nos ha dado la tarde. Ay, y nos vemos la próxima semana. Entonces, miren, ahora no les vamos a dejar tarea. ¿Qué les parece? Feliz tarde. Nos vemos entonces el martes. Ahí se cuidan hoy. Día. Toman agua también y se portan bien. No vayan a estar viendo películas violentas, por favor. De miedo sí, porque a veces en lugar de dar miedo dan risa. Y tampoco esos juegos tan violentos, ¿eh? Sino que miren documentales de animales que son tan lindos. Vale, pues buen día para todos, se cuidan. Adiós, licenciado. Bye. Feliz día, Buen licenciado. día. Feliz día, Feliz Nick. día. Buen día. Feliz día, Lick. Feliz día. Licenciada, le quería preguntar algo. No sé si todavía está por ahí. Sí, Rocío, espérame, solo voy a dejar ya se me había olvidado dejar de grabar aquí. Ah, va, está bien. Ah, vaya, sí, Rocío, dime.